En la cavidad bucal tenemos un par de vestíbulos, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Pero ahí estás adentro de la cavidad bucal. Para entrar a la cavidad bucal existen un par de vestíbulos. ¿Y ese qué vestíbulo es? Hay un vestíbulo labial, que es ese. Por otro lado aparece un vestíbulo bucal, que es el que se queda a los costados. ¿Sí? En el interior de la cavidad bucal tenemos básicamente un techo, ¿sí? ¿Y quién está en el techo de la cavidad bucal? Paladar duro. ¿Y se acuerdan quiénes forman parte del paladar duro? Las crestas. No, ¿qué elementos óseos forman parte del paladar duro? Maxilar y ¿El maxilar? incisivo alrededor. El incisivo Y y en caudal ¿quién? paladar blando, vela al El paladar paladar. blando no es un elemento óseo. ¿Perdón? No, son piezas dentales. Aparece el palatino en la parte posterior. Sí. ¿Sí? Bien. Palatino, maxilar e incisivo forman parte del techo del paladar. ¿Ok? Por otro lado aparece en la cavidad bucal propiamente dicha, aparece una estructura muscular que se conoce con el nombre de lengua. ¿Se acuerdan cuáles son las partes de la lengua? Raíz, parte media y vértice. Raíz, Cuerpo. cuerpo y vértice. Esas son las partes de la lengua. En caudal va la raíz, en el medio del cuerpo y en la parte más rostral iría el vértice o apex. ¿Sí? Sí. Y la lengua se fija al piso de la cavidad bucal. Mediante El hueso dioide acá. faringolingual. Adelante y abajo el frenillo. el faringolingual. Y atrás Por el hueso dioide. por el hueso dioides. ¿Sí? Sobre la superficie de la lengua aparece un conjunto de papilas. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí. Foliar, fungiforme. Uniforme es acá. Fungiformes. Esas. Y Y caritiforme, ¿no? Cariniforme. Circunvaladas. Circunvaladas, foliadas y fungiformes. ¿Bien? ¿Claro? Sí. Después tenemos el istmo de las fauces. ¿Dónde sería eso? Gracias. Para mí que sí, pero no quiero decir. Es la parte estrecha de la parte posterior de la cavidad bucal, en el cual se va a comunicar con la faringe a través de la orofaringe. El istmo de las fauces sería el punto posterior de la cavidad bucal en el cual se estrecha. ¿Sí? ¿Qué vale? Y en el istmo de las fauces aparece un orificio que va a comunicar la faringe con la cavidad bucal. ¿Qué se llama? El orificio que va a comunicar la faringe con la cavidad bucal. ¿Orofaringe? Orofaringe. ¿Sí? ¿Todos saben dónde está la orofaringe? Sí. ¿No? Entonces vengan acá más cerca, pongan el dedo ahí. Es por debajo del paladar blando, por debajo del paladar blando, por delante del cartílago epiglótico y por detrás de la lengua. ¿Sí? Yo no cité cuál es el cartílago epiglótico. No. Este es el cartílago epiglótico, ¿sí? Que es un cartílago lanceolado que tiene un vértice y una base. Por otro lado aparece el velo del paladar, que es esto que está señalando el compañero, y debajo aparece el istmo de las fauces, que es el punto en el cual se estrecha la cavidad bucal y va a comunicar la cavidad bucal con la faringe a través de la orofaringe. Es no lo mismo que la glotis. La glotis es otra cosa ya, ¿verdad? Cartílago epiglótico. epilótico. Y el que está abajo de eso es lo que es El istmo de las fauces a la cavidad bucal. ¿Sí? ¿Nasofaringe qué era? ¿Perdón? ¿Nasofaringe qué era? Nasofaringe es la comunicación de la mucosa que reviste la faringe hacia la cavidad nasal, que sería todo esto en nasofaringe. En la nasofaringe aparecen dos orificios que son las cóanas. ¿Cuándo? Exactamente, que comunican la cavidad nasal con la faringe.
¿Bien? ¿Y esto cómo se llamaba? Esto de acá Sí. es uno de los orificios que se llama trompa de Eustaquio. Ah, trompa de Eustaquio. Que también es parque. ¿Ok? Sí. Ahora, el velo del paladar, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo? El velo del paladar, ¿cómo se sostiene? Tenía dos Pilares, un Dos pilar pilares. anterior y un pilar posterior. El pilar anterior se relaciona íntimamente con la lengua y el posterior. y el pilar posterior Con el paladar duro. No. Con el paladar duro. Porque era justamente encima, pero con el paladar duro. Sí. le pregunto a los tres compañeros de ahí atrás. Chicos, mostrame tu teléfono. Mostrame tu teléfono. Mostrame la pantalla del teléfono. Sin cambiar, mostrame qué estaban mirando. Váyanse afuera los cuatro. Chau. Chau los cuatro. Están tan apurados por la nota, no pueden esperar 2 minutos. Váyanse afuera los cuatro, dale. Chau. Identificamos la orofaringe sin problema. Sí. El cartílago epiglótico. ¿Sí? Acá está el cartílago epiglótico, pero les había preguntado, lo último que les pregunté es el velo del paladar, que es parte de la continuación, el sentido caudal del paladar duro. ¿Sí? Ese velo del paladar se tiene que sostener de alguna manera. ¿Cómo se sostiene el velo del paladar? Tengo que decir. Bueno, internamente era por la lengua. Habían dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior. ¿Se acuerdan dónde estaba el pilar anterior y el pilar posterior? Anterior estaba acá, ¿verdad? No. Por acá. ¿verdad? Hay uno que se llama arco palatogloso que representa el pilar anterior. Arco palatogloso. Si ustedes abren la boca y miran hacia la parte posterior, van a ver que detrás de la lengua aparecen dos arcos. Ese. Pilla. Ese es el arco palatogloso. Palato de paladar y gloso de lengua. ¿Sí? Es este, que representa el pilar anterior del velo del paladar. ¿Sí? Entonces el velo del paladar se sostiene acá formando el arco palatogloso. Seguidamente en sentido caudal se va a formar un pilar posterior. ¿Sí? Que es el pilar posterior del velo del paladar. Ahora, O sea, el velo del paladar es que se refiere. el velo del paladar es lo mismo que decir paladar blando. Tiene esa sinonimia simplemente. ¿Sí? Paladar blando o velo del paladar es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando lean, luego van a encontrar, por ejemplo, en el libro de anatomía topográfica, lo cita de diferentes maneras. Velo del paladar o paladar blando, y es exactamente la misma estructura. ¿Sí? Que es solamente esto. Es una estructura que está compuesta externamente por una capa mucosa, en el cual la mucosa es respiratoria hacia la orofaringe mediante la nasofaringe, y es una mucosa básicamente similar al de la cavidad bucal en lo que es No, la yo te digo orofaringe. Porque el velo lo del que le paladar sostiene. separa Lo que le la sostiene. parte posterior de la cavidad bucal de la parte Lo que le posterior de la sostiene. cavidad nasal. ¿Sí? Y participa dentro del proceso de la posterior, ¿qué? deglución. ¿Sí? Y por eso te digo Al regular. momento de la deglución, lo que ocurre es que cuando el alimento entra, y este velo del paladar, que está compuesto básicamente por mucosa y por capas musculares internamente, ¿sí? Como el elevador y el tensor del velo del paladar, como estructuras musculares, el elevador y el tensor del velo del paladar son fibras musculares que se encuentran estructuralmente dentro del órgano, ¿sí? Dentro del velo del paladar o paladar blando. Esta estructura lo que hace que al momento de la deglución el alimento entre, la lengua baje. Cuando baja la lengua, el velo del paladar se eleva, el cartílago epiglótico se contrae hacia atrás y el alimento pasa por los costados y va hacia el esófago. Y te dije lo de que hace así. Que es el proceso de la deglución. Evidentemente le corresponde a la fisiología, pero igual de todos modos, ya que estamos en anatomía,
van muy de la mano la anatomía y la fisiología, porque para poder entender una se necesita de la otra, ¿sí? Y la fisiología, simplemente a modo de comentario, es parte de la anatomía que se encarga del estudio del funcionamiento de los órganos o del cuerpo, ¿ok? Entonces quedó claro el velo del paladar, no hay problema, ¿verdad? Sí. Arco palatogloso, arco anterior, arco posterior, ¿sí? El posterior. El posterior es que está compuesto. El arco posterior es el arco palato-esofágico. Palato-esofágico. Palatogloso y palatosofágico. Porque va a relacionarse básicamente, miren acá cómo continúa, con el esófago, ¿sí? En el cual forma este receso, constituyendo el pilar posterior o arco palato-esofágico, y este es el palatogloso. Palatogloso y esofágico es este. Se llaman de igual manera, es arco palatogloso o pilar anterior y arco palatosofágico o pilar posterior. Ahora que está en YouTube. ¿Bien? El video. Seguidamente, ¿qué otra estructura recuerdan que vimos acá, que identificamos? Las fosas, que eran 7. Las cavidades o las fosas o los orificios, en todo caso, de la faringe. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son? Bueno, había 2 pares y después había 3 impares. 3 pares y 3 ahí. Y acá, orificios. Orificios. Fosa frontal. 7 en total. 7 en total. Entonces son 2 pares. 4 pares. 2 pares. ¿Sí? 3 2 pares impares. serían 4 más 3 son 7. ¿Bien? ¿Sí? Ahora acá, en esta pieza, ¿pueden identificar cuáles son las coanas? Las coanas. Las coanas, exactamente. Yo voy a trazar una línea acá. Imagínense esta línea imaginaria que divide a la faringe en un componente dorsal y un componente ventral. El componente ventral es el mismo, ¿sí? En ese componente ventral aparecen los orificios impares y por arriba están los orificios pares. ¿Sí? Dentro de los orificios pares están las coanas. ¿Sí? Exactamente, esas son las coanas. ¿Sí? Nos mostró el doctor Edgardo. Ah, ahí está. Estos 2 redonditos, ¿verdad? A ver, Esa cresta que va en el medio es Hacia acá, hacia acá, hacia acá. hacia el ¿cuál es? ¿Cuál es? esas son las coanas. ¿Sí? Las coanas representan los orificios posteriores de la cavidad nasal. Si ustedes miran, ya que están con la pieza, si ustedes miran desde la cavidad nasal, desde la entrada de la cavidad nasal, Sí. Eso es lo que nos mandó a ver el doctor. vas a ver allá atrás Y no sabíamos qué es lo que nos quería mostrar. las coanas. ¿Sí? Están separadas por el gómer. ¿Ok? ¿Se dan cuenta todos? Sí. El gómer es este hueso que está acá abajo. No, es una pesta, es un hueso. Sí, este. ¿Cuál? Ese hueso del medio. Ya. ¿Ven? ¿Se acuerdan que el gómer lo habíamos visto en una articulación? Que O sea, sea- ¿sí tiene que estar acá? Va a estar acá, no, acá abajo. En el piso. ¿Ah? Entonces citamos las 2 coanas. ¿Qué otros orificios pares hay a nivel de la faringe? Y ese No, que pares. entra ahí, ¿cómo se llama? Recién lo que dijo. ¿Cómo se llama ese? No, ese era ¿Qué tiene el elefante? Trompa. Trompa de alguien. De Eustaquio. De Eustaquio. 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 Trompa Eustaquio. Trompa Eustaquio también se conoce con el nombre de trompa auditiva. ¿Sí? Presten atención, por favor. Trompa Eustaquio, trompa auditiva. Esa trompa Eustaquio o trompa auditiva va a comunicar a la faringe ¿con quién? ¿Con el oído? Medio. Porque existen 3 oídos, externo, medio e interno. Con el oído medio. ¿Bien? Eso se da en todas las Trompa especies. auditiva, Pero se en va el con caso el de oído esta vaca, medio. ¿se va a comunicar Bueno. con quién? Con la bolsa Trompa auditiva. auditiva. que en el caballo se conecta con la bolsa
No. Y La el bolsa doctor gutural, al revés, con el el lumbar no oído roncal. medio. De acá para allá. ¿Sí? Bolsa. ¿Ah? La bolsa gutural es este espacio. Son dos sacos pares situados en la base del cráneo por debajo. Son estos dos. ¿Bien? Bolsas guturales. Solamente están presentes en los équidos. Ahí. Trompa auditiva, pero con cariño, con cariño. ¿Vos querés que yo meta el dedo así dentro de una faringe también? No, pero igual es una pieza que para nosotros vale menos. ¿Qué es eso? Esos son papilas, ¿sí? Presentes en la faringe. Ahora, fíjense, yo pongo el dedo acá, ¿bien? Y voy ¿a dónde? A la bolsa gutural. Primero la bolsa gutural. Y la bolsa gutural solamente está presente en ¿dónde? En los équidos. Pero a su vez, si yo cambio de dirección hacia acá arriba, voy hacia el oído medio. Quiere decir que la trompa eustaquio o la trompa auditiva comunica con el oído medio con la bolsa gutural en el equino. Pero en todas las especies comunica con el oído medio. ¿Claro? Sí. ¿Bien? Doctor, casi todas las especies presentan las 7 fosas. Todas presentan las 7 fosas de la faringe. Todas. ¿Sí? Y están impares y pares. Y hasta ahora vamos citando básicamente las que son pares. Entre ellas son las coanas y las trompas auditivas o trompas de eustaquio. Seguidamente nos quedan las que son impares. Sí. Eso es lo que se Está hacia nota caudal. hacia abajo. Bueno, los orificios impares de la faringe. ¿Sí? Pregunten fuerte, no tengan miedo. Los orificios impares de la faringe van a comunicar con la boca, con la laringe y con el esófago. Ah, sí, es boca, Sí, porque ¿qué pasa? Esta estructura, que es el velo del paladar, va a delimitar partes de lo que es la faringe. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo puedo pasar por acá adelante e ir hacia la cavidad bucal a través del orificio orofaringe. Por otro lado, si yo vuelvo al istmo de las fauces, que es este punto, yo puedo pasar de la faringe a la laringe. ¿Bien? Y de la laringe yo puedo pasar al esófago. Quiere decir que se puede comunicar básicamente con 7 orificios la faringe. ¿Claro? ¿Bien? No hay problema como para que esta sea una ¿Cómo se evaluación llaman práctica. esos? Orificios de la faringe. No, pero no tienen un nombre específico. Orofaringio, Orofaringe. orificio faringolaringio y orificio faringoesofágico. Ahí está. ¿Bien? Yo me duele donde quiera. ¿Bien? No hay problemas con ese contenido, esa parte de cavidad bucal y parte de la parte digestiva, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el toro lingual bovino? O sea, más o menos para... Si ustedes se fijan acá, esta es la lengua, ¿sí? La raíz, el vértice y el cuerpo. En el cuerpo existe una elevación bien marcada con una pequeña depresión y ahí se forma el torus lingual. Pero no en el El bovino. los bovinos. Solamente el bovino. En el porcino lo que hay es el torus pilórico. No, el torus pilórico es una cosa, el torus lingual es otra. El torus lingual es en la lengua y es en los bovinos. Y el torus pilórico es en la última parte del estómago verdadero a nivel del píloro. O sea, que uno está en la boca del toro. El torus no tenía nada que ver. El torus es un engrosamiento de la capa muscular que funciona como válvula a nivel del píloro. De este lado. Ay, yo de arde como Es un engrosamiento de la capa muscular que funciona como válvula. ¿Tocaste tu ojo? Con una elevación. Mientras cuando se cae todo. Es un engrosamiento de la capa muscular. ¿Sí? ¿Bien? ¿Cuál? El torus lingual es una particularidad anatómica de la especie. ¿Sí? Está presente en la especie. Nico me pica mi ojo, digo boleto y ahora me pica mi ojo. En cambio, el torus pilórico Vos dijiste me pica mi ojo, ahora me pica mi ojo. participar dentro del proceso valvular para impedir el paso de alimentos del estómago al intestino, porque el píloro es la última parte del estómago que comunica directamente desde el estómago hacia el intestino. ¿Ven?
Bueno, gente, voy a seguir, ¿sí? Doctor, ¿cuál es la glotis? Esto, todo esto es glotis. Ah, es lo mismo que el Cartílago cartílago. epiglotico o glotis. Ah, es lo mismo. ¿Sí? Porque a partir de esto se va a continuar con lo que serían los diferentes cartílagos que forman parte de la laringe. ¿Sí? Sí. Por otro lado, dentro de esto aparece lo que sería supraglotis, glotis e infraglotis, que serían las cavidades de la laringe, que forman parte del aparato respiratorio, que es lo que vamos a ver ahora en breve. ¿Sí? Sí. Bueno. Buenas. ¿Qué tal? Presidente. A Florinda le puedo hablar un ratito. Adelante. Vas a hacer nota reina café. Me estoy diciendo ya, ¿verdad? Y coño, no fue coño. Bueno, a ver, gente. Es que no podíamos tener la Aparato mentira. respiratorio. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los componentes del aparato respiratorio? Cavidad nasal. Cavidad nasal, la faringe, laringe, después la tráquea y al final los bronquios Hay alveolos y los alveolos. ¿Y los bronquios y los alveolos dónde están? adentro del pulmón. Los pulmones. Entonces, los pulmones son la última parte del aparato respiratorio. ¿Sí? El aparato respiratorio, y dentro de él vamos a hablar del primer componente, que es la cavidad nasal. ¿Sí? Entonces, levantar al revés. La cavidad nasal es un tubo cilíndrico de igual manera que arranca desde los hollares y termina a nivel de las coanas. ¿Sí? Bueno, sí. Toda la cavidad nasal se descompone en dos zonas, una zona respiratoria y una zona olfatoria. ¿Sí? Una zona respiratoria y una zona En dos olfatoria. nomás era. Aquí no tiene la capacidad de respirar por la boca. No, Y eso está dado por el largo del velo del paladar, porque es muy extenso el velo del paladar. Puede vomitar, pero cuando vomita, el hecho del vómito, lo más probable es que el alimento salga por la nariz antes que por la boca. Por eso se hace por la nariz el proceso de Se le empezar a mete el tomar. cosito. además creo que cuando iba a vomitar era en un momento. Pero vamos por partes, ¿de qué estamos hablando? No, pero ¿qué estaban comentando? Ah, que para una sonda tiene que ser nasoesofágico. Bueno, eso sí, por un lado. No te escuché, discúlpame. Para una sonda tiene que ser nasoesofágica, ¿verdad? Nasoesofágica, nasogástrica, ¿Y qué? o puede ir a la trompa auditiva, o puede ir básicamente al orificio nasomaxilar. ¿Sí? La sonda puede ser por distintos caminos, Para ir al ciego, puede pasar por ahí. pero para ir al ciego desde acá es muy lejos. Muy lejos, no, una sonda de acá al ciego, más fácil abrir la cavidad abdominal y llegar al ciego que llegar desde acá al ciego. Pero ahí Imagínate, tiene la capacidad de poder llegar ahí de por ahí. no, generalmente llega hasta el estómago nomás. ¿Sí? Doctor. Una sonda nasogástrica o nasoesofágica. ¿Y por qué no se puede poner en la boca? Por Porque el imagínate velo del que- paladar. imagínense que ustedes tienen que poner un tubo que pase por toda la cavidad nasal, la faringe, el esófago, llega al estómago y después del estómago viene después del estómago. Intestino. Delgado. ¿Y el ciego qué es? El que está en el grueso. La ya. primera parte del intestino grueso. Ah, Que se tiene que comer como 25 metros de intestinos delgados para llegar recién al ciego. Eso no tiene sentido arrancar de acá y llegar hasta allá. Lastimosamente no. No, imposible. No. Porque tenés todo el colon todavía. El colon descendente, el colon transverso y el colon ascendente con todas sus porciones. Y Cogalo tiene una cavidad abdominal tan grande, ¿no? Porque carga. ¿Sí? ¿Para llegar a dónde? O sea que se al estómago. Por que se Sí, tenía ¿qué que ir pasa? hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de la anatomía y lo vamos a relacionar con el procedimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Les decía que la cavidad nasal es una estructura tubular y cilíndrica que tiene una entrada y tiene una salida. La entrada es a nivel de lo que sería los hollares y la salida a nivel de las coanas, el cual va a comunicar con la faringe y la faringe con la laringe. ¿Verdad? A nivel de lo que sería la cavidad nasal tenemos la entrada, que está representada por quién? Por los hollares, que serían estos. Estos hollares se componen básicamente por un borde lateral, un borde medial, una comisura y otra comisura. ¿Sí?
dos comisuras en las cuales se unen justamente estos dos bordes. Conjuntamente, esta estructura tiene una suerte de pseudoesqueleto que es, te voy a preguntar algo, ¿de qué te estás riendo, viejo? Decímena, ¿de qué te estás riendo? Si no te interesa, agarra tus cosas y anda afuera. Dale, ahora, chao. No me interesa, chao, afuera, dale que tu tiempo no es mi tiempo. Si ustedes se fijan en el OJAR, aparece una placa, que es esto, ¿sí? Que es una placa cartilaginosa que está compuesta por un cuerno, placa y cuerno, ¿sí? Son estructuras cartilaginosas que forman parte del OJAR. Y en el caso del equino destaca la particularidad porque forma una suerte de pseudoesqueleto para darle sostén al OJAR. Quiere decir que esta placa, que le da sostén acá, esta es la placa, continúa por un cuerno hasta este punto, generando todo un espacio libre acá, en el cual esto puede colapsar. ¿Sí? ¿Por qué todo esto? Porque si ustedes se fijan, acá viaja el nervio, acá viaja el nervio bucal dorsal y el nervio bucal ventral. Esos nervios van a inervar a los músculos de esta región. ¿Sí? Cuando inervan estos músculos y si se lesiona el nervio facial, va a dejar de funcionar estos músculos. Si dejan de funcionar estos músculos, se va a colapsar el OJAR. Se contrae. ¿Bien? Se contrae. En realidad no se relaja directamente porque no funciona. Se contrae cuando tensa y se relaja básicamente cuando no funciona, haciendo que esto cierre ahí el OJAR. ¿Está? Y si cierra el OJAR, evidentemente no entra aire y no funciona. No se muere, pero no tiene el otro lado, pero tampoco se entra en este nuevo nivel. Bueno, pero ahí se me quedó por Claro, porque los OJARes se abren, veo que un caballo después de correr tiene los OJARes gigantes y eso se da. ¿Después de qué? De correr. Por eso, En una actividad física, los OJARes quedan abiertos porque tiene que entrar mucho aire a través de lo que serían los OJARes. ¿viste ese que queda así Ahora, por encima? en esto que es la Entonces se queda comisura, abierto. esta comisura dorsal, si yo pongo el dedo acá, esto me lleva a un lugar que estoy o no estoy en la cavidad nasal. ¿Y dónde estoy? Lágrima. No. Ese bolsillo. Sí. ¿Cuál? Una falsa nariz. ¿Sí? La falsa nariz. ¿Y por qué no es la verdad? No entra a la cavidad nasal. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Que es a nivel de la comisura dorsal, ¿ok? En cambio, a nivel de la comisura ventral, si yo pongo el dedo hacia abajo, sí voy directamente a la cavidad nasal. ¿Y cuál sería la función de esa falsa nariz? ¿Cómo? ¿Cuál sería la función de esa falsa No, nariz? Eso era que explicó el doctor de endoscopia que hay que meter ¿sí? hacia... Esa falsa nariz se da debido a que en este punto, cuidado con eso, la unión de estos dos huesos, ¿qué hueso es? ¿Cuál? Nasal. ¿Qué hueso? Nasal. Nasal. ¿Y este? Incisivo. Incisivo. Se forma una escotadura naso-incisiva, que si yo toco acá, ahí está la escotadura, naso-incisiva. Si yo pongo el dedo acá, yo voy a la escotadura naso-incisiva y toco el dedo ahí, ¿sí? Formando un fondo de saco acá, que es la falsa nariz. ¿Por qué destaca importancia? ¿Por qué voy a eso? Porque si nosotros vamos a la comisura ventral de la cavidad nasal, voy hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo y hacia medial, ¿sí? En medial yo voy a encontrar el septum nasal, ¿sí? Sí. Y ahí sí voy a la cavidad nasal. ¿Y se acuerdan qué es el septum nasal? Ahí va a decir. ¿Se acuerdan cuáles son los huesos de la bóveda craneana? Por arriba del hueso ¿Cuáles son los huesos que envuelven a la cabeza? O envuelven al encéfalo en todo caso. temporal, occipital por atrás. Temporal, occipital, eh, occipital. Después, porción basilar estaba ahí Porción también. basilar del occipital, que es esta. Sí. Craneal. No, era frontal. Acá hay otro hueso, si te fijas, acá. Occipital, temporal, parietal. Parietal. Frontal. ¿Sí? Entonces, occipital, parietal, frontal, etmoides y esfenoides. ¿Sí? Del etmoides, que es el que a mí me interesa ahora, el etmoides tiene dos porciones. Tiene un par de láminas, un par de placas que son láminas cribadas a ambos lados, y en el centro aparece una lámina perpendicular.
esa lámina perpendicular del etmoide se proyecta hacia adelante, ¿sí? Para formar el septum nasal y se proyecta hacia atrás acá para formar lo que se conoce con el nombre de crista galli. Hacia adelante forma el septum nasal. El septum nasal es un componente óseo y un componente cartilaginoso. Este es el septum nasal, que se cortó acá y se eliminó todo el tejido óseo para poder ver el interior de la cavidad nasal del lado derecho. ¿Bien? Ese septum nasal se apoya por debajo en un hueso en forma de B corta. ¿Cuál es el hueso en forma de B corta que está acá abajo? Maxilar, El temporal. no, temporal es Ese es el occipital, el temporal está acá, acá en lateral. Las dos así. El boomer. Si ustedes se fijan, miren acá, ¿sí? Ese es el boomer. Tiene una forma de B corta y ahí se apoya toda la lámina perpendicular del etmoide que viene desde allá atrás hacia adelante, separando la cavidad nasal del lado derecho del lado izquierdo. ¿Sí? Ese septum nasal tiene un componente óseo y vieron que acá, cuando la persona muere, por ejemplo, no se ve nada acá adentro, se ven los agujeros y allá adentro se ve un tabique. Lo mismo pasa en los animales, porque queda el elemento óseo y la parte más anterior o libre es una porción cartilaginosa del septum nasal. ¿Bien? Entonces, fíjense ahí, no sé si todos alcanzan a ver, ese es el boomer en el piso de la cavidad nasal y sobre él se proyecta el septum nasal. ahora pueden mirar. ¿No? Creo que son los dos que Esa línea. ¿Ah? Sí. Perdón. Sí. ¿Sí? Ese es el boomer y ahí se apoya el septum nasal. Le pone así ¿Claro? una vía Bueno. y se le inyecta algo con la jeringa y sale por la boca. Ustedes no vieron la verdad. El boomer es Bueno, voy a entrar acá. ¿Y sobre que tiene una forma de B corta? Porque tiene un chiste. Dijo recién su nombre, ¿cómo era su Todo ¿Qué se llamaba? Sobre esa apoya una lámina que es una conexión de este hueso que es el etmoides que va hacia adelante y viaja de esa manera así, viaja y forma lo que es el septum nasal. Y si nosotros miramos nuestra nariz, vemos adentro que hay un tabique, que es el tabique nasal. ¿Bien? ¿Claro? Vamos. ¿Qué sería esto? Ahora vamos a ver qué son los cornetes o conchas nasales. Bien, entonces teníamos que a partir de los collares, bien, que estaba compuesto por dos bordes y se unen en dos comisuras y tiene una placa y un cuerno, ¿sí? Que le dan esa suerte de pseudoesqueleto al hollar. Inmediatamente eso nos lleva a una falsa o a una nariz verdadera, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque si ustedes en algún momento les toca hacer una sonda nasoesofágica, en ningún momento van a hacer la sonda hacia arriba, ¿sí? Van a ir hacia abajo y hacia medial, ¿sí? Porque si yo voy hacia arriba y hacia medial, voy al fondo de saco o la falsa nariz. En cambio yo tengo que ir hacia abajo y hacia medial para superar ¿quién? El cartílago alar o el cartílago de la nariz. ¿Bien? Sí. Entonces, una vez que entro a la cavidad nasal, en este punto, en la primera parte de acá aparecen unos puntitos que yo no lo puedo ver ahora, pero la literatura lo describe. En ese lugar aparecen unos orificios que son unos puntitos que es el punto donde desemboca el conducto nasolagrimal. ¿Sí? El conducto nasolagrimal es un conducto que viene desde el ángulo medial del ojo, ¿sí? En el cual aparece una carúncula lacrimal, ahí en el centro aparece una carúncula, ¿sí? Que si ustedes se miran en el ojo, en el medio, que se llama ángulo medial del ojo, hay una pelotita de carne, hablando mal y pronto, esa es la carúncula lacrimal. En esa carúncula lacrimal van a encontrar unos puntitos que se llaman puntitos lacrimales. ¿Qué pasa? El ojo constantemente, nunca está seco el ojo, ¿verdad? Y si está seco, evidentemente te recetan más lágrimas artificiales. ¿Por qué? Porque hay que estar barriendo constantemente la mucosa ocular. También que el ojo es delicado, si se seca se puede dañar mucho. Totalmente, pero para eso constantemente las glándulas lagrimales, que aparecen glándulas lagrimales y glándulas secundarias,
van a liberar lágrimas constantemente al ojo, ¿sí? Cuando se llega a una situación emocional, descargan las lágrimas por fuera, ¿sí? Pero todo el tiempo se libera lágrimas, no solamente en situaciones emocionales. Todo el tiempo estamos produciendo lágrimas. Y esas lágrimas sirven ¿para qué? Para limpiar constantemente con cada parpadeo lo que es la superficie ocular. Y con ese parpadeo lo que hace es que se libere hacia la cara medial o hacia el ángulo medial, hacia el canto medial del ojo, esas lágrimas. Esas lágrimas van a caer en un sistema para poder eliminar ese exceso de lágrimas. Va a viajar por un conducto que se llama conducto nasolagrimal y se va a abrir al nivel de la primera parte de la nariz, donde lo que va a hacer es se va a evaporar. Por eso es que de alguna manera siempre está húmedo esto, ¿sí? Porque es una mucosa, pero a eso se le suma que aparece el conducto nasolagrimal que vuelca el contenido acá. ¿Ven? Entonces nosotros ahora podemos entrar a la cavidad nasal. Cuando entramos a la cavidad nasal, dentro de la cavidad nasal, en el punto medio vamos a encontrar un orificio. Ahí adelante aparece un orificio que se llama orificio nasoincisivo, ¿sí? Que comunica parte de la cavidad nasal con un fondo de saco hacia ventral. En ese fondo de saco, en ese conducto nasoincisivo, a ambos lados corren dos conductos en forma paralela que se llaman órganos vomeronasales, ¿sí? No los puedo identificar, no se pueden identificar porque son dos sacos que viajan por el piso en sentido caudal, tienen un largo recorrido y están revestidos internamente por una mucosa olfatoria. ¿Sí? La mucosa olfatoria es la que capta los olores y la función del órgano vomeronasal viene directamente relacionada con la conducta reproductiva o se lo relaciona con la conducta reproductiva. ¿Vieron alguna vez un toro o un caballo en celo? Cojudo. Sí. El cojudo, ¿sí? Porque es la forma que tal cual se le denomina también en el libro, también aparece así. ¿Qué hace? ¿No vieron qué hace el caballo? Ahora es una... Levanta esto, Sí. levanta esto y baja esto así, ¿verdad? Y como que muestra los dientes. Eso se llama reflejo de Flemen, ¿sí? Y viene directamente relacionado con la conducta reproductiva porque las ferormonas que entran van a través de esa estructura y hacen que el caballo se comporte de esa manera. Lo mismo pasa en el toro, que se manifiesta de igual manera, ¿sí? Y tiene exactamente la misma conducta que el caballo. ¿Bien? Entonces esas dos estructuras podemos encontrar ahí. La cavidad nasal se descompone en dos zonas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿De qué se encarga la cavidad nasal? Olfativa y Respiratoria. Es respiratoria. ¿Bien? La zona olfativa es esta. ¿Bien? El resto es respiratoria. Pero está revestido por una mucosa respiratoria que no es de intercambio. Porque la mucosa de intercambio está en los pulmones. Acá no hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero es la misma mucosa. ¿Claro? Entonces, una vez que entramos a la cavidad nasal, vamos a ver que la cavidad nasal se descompone o se divide en dos cavidades, evidentemente, separadas por el septum nasal. Y en el interior de la cavidad nasal vamos a encontrar estas estructuras, que se llaman cornetes o conchas nasales. ¿Sí? Existe un cornete nasal dorsal, un cornete nasal ventral. Entre los cornetes hay espacios. Estos espacios se llaman meatos. ¿Sí? Meatos. Quiere decir que si el aire entra por la nariz y va hacia el meato dorsal, al meato medio o al meato ventral. Cada meato tiene una particularidad y una responsabilidad funcional. El meato dorsal conduce el aire directamente a la zona olfatoria. El meato medio conduce el aire a la zona respiratoria o a la zona olfatoria. Y el meato ventral conduce el aire directamente a la zona respiratoria. ¿Sí? Y a esto me falta sumarle un meato más que se llama meato nasal común. Nasal común. ¿Sí? Son dos meatos nasales, meato nasal dorsal, medio y ventral, y ahora aparece un meato nasal común. Si yo pongo mi mano como si fuese el septum nasal, aparece acá un meato medio, un meato ventral, medio y dorsal. Pero si yo paso la mano por acá, hay un espacio que se llama meato nasal común, porque es común para los tres meatos.
¿Bien? Claro. Ahora, lo que ustedes están hablando de una sonda nasoesofágica, nasogástrica, lo que se hace es se introduce a través del ollar, como ya saben, va hacia abajo y hacia medial, y una vez que ingresa, lo que uno busca es el septum nasal, chocar con el septum y viajar por el meato ventral por abajo. para alcanzar la faringe. Y cuando alcanza la faringe, ¿cómo voy a saber si voy a la laringe o voy al esófago? Porque uno va hacia la izquierda, No. uno va a estar hacia arriba y... Sí, pero como yo desde allá afuera sin ver voy a decir, bueno, te vas hacia arriba o te vas hacia abajo. Uno va a tener más resistencia, el otro menos porque este es más chico. No, ocurre un proceso fisiológico. Al tragar. Acá puede entrar, pero va a toser enseguida. Pero ¿qué pasa? El animal va a estar con la boca abierta, ¿sí? Cuando yo ponga la sonda acá. Va la sonda. Cuando llegue acá la sonda, yo voy a sentir que topa, o sea, se choca con algo, ¿verdad? No puedo avanzar. Para que la sonda, le digo así, para que el alimento, o en este caso la sonda, pase de la faringe al esófago, yo voy a cerrar la boca. Cuando cierro la boca, inmediatamente se produce el efecto de la deglución. Cuando deglute, ¿qué hace? Levanta el velo del paladar, baja la lengua, cierra la epiglotis, se contrae la faringe y dirige hacia el esófago. Tenemos que cerrar la boca. Y la sonda ya viaja por el esófago. ¿Bien? ¿En el caso de la endoscopía, ¿En el caso de la endoscopía? Endoscopía. Pero la endoscopía podría ser a través del esófago, ¿sí? Como estamos viendo, y ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque vas a direccionar para que llegue ahí y vas a cerrar la boca para que pueda deglutir. ¿Ok? Por otro lado, dentro de lo que es la cavidad nasal van a aparecer los... ¿Se acuerdan cómo se llaman estos? Meatos. Meato nasal. Esos son los meatros. Sí. Los meatos son los espacios. Sí. Ventral, medio y dorsal. ¿Sí? Y un meato nasal común. Medio, ventral y dorsal. Dorsal. ¿Y cómo sería otro? El que común está sería, acá. si yo pongo el septum, que fuese mi mano, yo pongo la mano acá y todo esto sería septum común, porque es común para cualquiera de los tres. Los tres. ¿Bien? Ahora, habíamos visto que el meato nasal dorsal va a un lugar, el ventral a otro, y el medio y el dorsal a distintos lugares. Conjuntamente aparecen los cornetes. Un cornete ventral y un cornete dorsal. ¿Qué son los cornetes? Son láminas de tejido óseo, se llaman láminas paperáceas, que están enrolladas en su eje, ¿sí? Sí. Que básicamente ocupan la cavidad nasal. ¿Ustedes se sienten mal? Ella se siente ¿Sí? mal, doctor. Anda afuera, anda a respirar y vení, no pasa nada. No te estoy echando, anda a respirar y vení. ¿Ah? Esos cornetes son tejido óseo, ¿sí? Y si ustedes miran acá, allá adentro ahí está el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. Dorsal y ventral. ¿Ven? Sí. Miren, allá Ahí está. a la derecha está arriba uno y abajo otro. Cornete nasal dorsal y cornete nasal ventral. ¿Sí? Ahí. Cuando Mira, hay los sangrado, dos. ¿por dónde sale de ahí? Ya te voy a mostrar ahora. Préstale mía, por favor. Sí, y dijo ¿Sí? o sea, son... Es como una tela. Láminas Una paperáceas. lámina. Paperáceas parecen papelas y Papelas. están enrolladas en su eje. Pero es tejido óseo, ¿no? ¿Eh? Tejido óseo. Es hueso, pero muy delgado. Son como láminas. Y sí, como papel. El profesor que dijo que esto eran láminas papeláceas. No voy a Que dijo que explicar estaba nada. conformado por láminas papeláceas. Sí, por eso son láminas. No voy a llorar. Esto. ¿Sí? Pero no parece hueso, es porque está fresco. Yo estoy haciendo todo. Y sí, se seca. Sí, ganar se queda romper como esa hojita, papel. boludo. Este que no quiero ya se saca. Ay. Y en el medio de los dos hay un espacio que sería el meato medio. Láminas papeláceas. ¿Qué? Acuérdate de un papel y que es láceo. Hacia atrás. O sea, es hueso, ¿Qué pasó? Sí. Ya carbón. pero muy fino. Sí. Carbón cuando pienso, digo, Messi hacia atrás. Carbón te va a cigarrillo. Bueno,
cornete nasal ventral y cornete nasal dorsal. Son láminas paperáceas que están revestidas por mucosa, ¿verdad? Sí. Esas láminas, si ustedes miran ahí, se fijan, están llenitas de agujeritos. ¿Tienen agujeritos para qué? Porque están altamente irrigadas. Significa que tienen grandes cantidades de vasos sanguíneos. Cuando se golpea la nariz, lo primero que se rompe es eso y genera una epístasis o un sangrado nasal. ¿Bien? Pero ¿para qué sirve eso? Cuando el aire entra por acá y pasa por esta zona, a nivel de la mucosa lo que ocurre es que la mucosa lo que hace es captar las impurezas del aire, ¿sí? Y va a formar lo que se conoce con el nombre de moco dentro de la cavidad nasal. ¿Sí? Pero a su vez el aire tiene una temperatura diferente afuera que acá adentro. ¿Sí? Se tiene que, en días fríos, el aire se tiene que calentar y va a entrar o va a rozar por estas estructuras y se va a calentar el aire para pasar de este punto a la faringe, de la faringe a la laringe. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ahora, entre los meatos, el meato nasal dorsal, ¿a dónde va? Ese va... A la zona olfatoria. El meato medio olfatoria y respiratoria. y el ventral. Respiratoria. Ahora, el meato medio le vamos a sumar que acá hay un orificio. ¿Sí? Y ese orificio, si yo pongo acá, voy a tocar con mi otro dedo a través del seno frontal. ¿Sí? Ah, sí. Acá hay un seno que es el seno frontal, aquí hay otro seno que es el seno esfenopalatino, ¿sí? Y en lateral está el seno maxilar, ¿sí? ¿Se acuerdan qué son los senos? Cavidades llenas de Cavidades llenas de aire revestidas, ¿por qué? Por la misma mucosa que está revestida en la cavidad nasal. Son ¿Bien? linillas. Ahora, este seno maxilar va a comunicar con, este orificio nasomaxilar que está presente a nivel del meato medio, se va a comunicar con ¿quién? Con el seno frontal, con el seno esfenopalatino y con el seno maxilar. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en los caballos generalmente se puede hacer una endoscopía y ver cómo están los senos adentro. ¿Por dónde se ingresa? Se ingresa por la cavidad nasal, a través del meato medio y se dirige directamente al orificio nasomaxilar. ¿Sí? Pongan el dedo ahí. Hay un orificio de a uno, no. ¿Entraste o no? Sí, ahí está. ¿Sí? Van a ver que se comunica. Ahí está, yo veo acá de otro dedo. ¿Sí? Se comunica con el seno, que es el seno frontal. Tota piña, ¿no? Bien. Y eso se comunica con el seno esfenopalatino y a su vez con el seno, que es el seno maxilar. Ay, bueno, entonces este es el maxilar, ¿verdad? Este es el seno frontal, esfenopalatino y el seno maxilar que está aquí. El seno maxilar es acá. Esto es el maxilar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta estructura? Cresta facial. Cresta facial, sí. Esto es el ángulo medial del ojo. Si yo trazo una línea de acá a acá, yo acá voy a encontrar todo esto es seno. Es un espacio de aire. ¿Sí? Con un cariño, por favor. Y si ustedes se fijan, acá hay un orificio. ¿Cómo se llama este orificio? Ah, sí. ¿Se acuerdan cómo se llama este orificio? El que está acá. No sé dónde pasa la isla. No. Tiene su nombre. Sigo mate. No, es un agujero, se llama foramen, agujero No. orbitario. Por abajo de la órbita. Agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario que viaja en forma oblicua y se abre en la parte posterior, ¿sí? Y ventral de la órbita acá. No tengo el dedo. ¿Sí? Divide al seno maxilar en una parte dorsal y una parte ventral. ¿Bien? Quiere decir que a través de este orificio yo me comunico con todos los senos. ¿Claro? Bueno, posteriormente, si nosotros dejamos la cavidad nasal y salimos de la cavidad nasal, ¿por dónde vamos a salir en sentido caudal? ¿Pero por dónde vamos a salir? No, por el meato medio que era acá en la cavidad nasal todavía. Meato ventral. Pero por el meato ventral yo voy a ir por el meato ventral, pero ¿hacia dónde voy? Si yo pensaría hacia atrás. ¿Por el común? No voy por los meatos.
Si yo voy a salir de la cavidad nasal y voy hacia la faringe, ¿por dónde voy? Por la el... cubana. No va por los meatos, sino que yo salgo de la cavidad nasal. Distintamente de cualquiera de los meatos, yo quiero salir de la cavidad nasal e ir a la faringe y voy por las coanas. Dije por recién. ¿Bien? Sí, este que está ahí. Después de las coanas viene el siguiente componente del aparato respiratorio, una estructura compartida tanto para el aparato digestivo como respiratorio, que es la faringe. ¿Sí? La faringe se comunica ¿con quién? Con la laringe. ¿Cuál es la laringe? Es todo esto. ¿Sí? Esto, ¿sí? Todo esto es laringe. La laringe está compuesta por un conjunto de estructuras cartilaginosas que cumple una función muy importante la laringe dentro del aparato respiratorio, y por otro lado cumple otra función que es la de fonación. ¿Qué es la de fonación? Es producir el sonido. Quiere decir que acá adentro están las cuerdas vocales. Entonces le vamos a darle. ¿Bien? Entonces, la faringe se compone básicamente por un cartílago que vamos de atrás hacia adelante, que se llama cartílago cricoides. Acá se cortó, es parte del cartílago tiroides, y acá por delante viene el cartílago epiglótico. ¿Sí? Cricoides, tiroides y epiglótico. El cartílago cricoides, crico significa anillo en griego, ¿sí? Y describe exactamente la misma forma que el anillo traqueal. Por delante aparece este que está cortado acá porque nos permite ver parte de los músculos, que sería el cartílago tiroides. Tiroides significa escudo, es una estructura en forma de escudo, y corresponde a otro cartílago impar. Por delante del mismo aparece el cartílago epiglótico, que es un cartílago lanceolado y es un cartílago impar. Lanceolado porque se parece directamente a una punta de lanza, ¿sí? Con un vértice y una base. Por otro lado aparecen los cartílagos corniculados, ¿sí? Y me falta arriba el cartílago aritenoides, ¿sí? En este punto yo voy a encontrar la entrada de la cavidad laringea, en la cual la laringe está compuesta de 3 cavidades. ¿Sí? Ya me queda muy poco para cerrar. Presenta 3 cavidades, una que es supraglotis, otra que es glotis adentro, e infraglotis, que ya es hacia la parte posterior. ¿Bien? Lo que voy a destacar que es a nivel de la glotis, si ustedes se fijan, ahí hay 1 y 2 pliegues que se llaman pliegues vocales, que corresponden a las cuerdas vocales. Hay uno y hay otro. ¿Sí? Inmediatamente por detrás de ese pliegue aparece esto, que se llama sáculo laringeo. ¿Sí? Que se encuentra entre 2 músculos, ¿sí? Que se encuentra en los músculos tiroaritenoideo anterior y tiroaritenoideo posterior, de esta manera. ¿Sí? Los músculos van relacionados con los cartílagos, ¿sí? No es nada de otro mundo, parece muy complicado, pero es solamente un juego de palabras por los cartílagos que están presentes, ¿sí? Entonces, en ese punto yo encuentro las cuerdas vocales, ¿sí? Vamos a para que puedan ver. Ahí tienen 1 y 2, ¿sí? Y si yo pongo el dedo acá adentro, por delante yo voy a encontrar el sáculo. Vamos a ver. Las cuerdas vocales eran 4, ¿Sí? o 2 Bien. Ponen el dedo ahí enseguida y encuentran el sáculo. ¿Ah? Básicamente funciona también como una caja de resonancia para permitir que se genere el sonido. En el bovino es igual. Sí. Lo que varían es la presencia de los cartílagos. El número de cuerdas vocales no varía, ¿verdad? Siempre es. Posteriormente a la laringe esto continúa con Tráquea. Lo único que tengo acá en la tráquea es este componente, dije. que es un conjunto de anillos cartilaginosos que siempre está abierto para permitir el paso, ¿sí? La tráquea está envuelta y sostenido por una membrana. ¿Se acuerdan cómo se llama la membrana que envuelve y sostiene al esófago a nivel de la región cervical? Como todo, el esófago, perdón, ¿qué órgano es? ¿Qué tipo de órgano es? Tubular. Tubular o hueco, ¿sí? Los órganos tubulares o huecos tienen un conjunto de capas de afuera hacia adentro, ¿sí? Mucosa, submucosa, muscular y Adventicia, serosa adventicia. ¿correcto?
antes Muscular. Muscular, submucosa y mucosa. Ahora sí, ¿bien? Sí. Y en este caso a nivel cervical aparece una adventicia, Adventicia, sí. pero a nivel de la cavidad abdominal aparece el peritoneo. Pero la tráquea no va hasta la cavidad abdominal, la tráquea va hasta la cavidad torácica, ¿sí? Y en este recorrido dentro de la región cervical está sostenido por lo que se conoce con el nombre de adventicia. Adventicia. ¿Bien? Seguidamente está revestido internamente por una mucosa y entre ambos aparecen los cartílagos o los anillos, que son estos. Porque los anillos de esta estructura no es que están abiertos, sino que están, no están cerrados, sino que están abiertos. Y ellos se unen a través de una estructura muscular. ¿Bien? Que dependiendo un poco de la especie, en el caso de los carnívoros va por arriba y en el caso de los herbívoros va por debajo. ¿Sí? Que es una musculatura lisa. Esa musculatura lisa lo que hace es cerrar la tráquea. Y al cerrar la tráquea, evidentemente, no pasa aire, y si no pasa aire, se muere. Precisamente, pero puede alcanzar la muerte. Se puede. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a hacer una pausa otra vez y después nos vemos para la parte teórica. Dale. ¿Ah? ¿Cuántos minutos? ¿Qué hora es?